Entonces, buenas noches para todos. Hoy vamos a comenzar con la serie de casos farmacéuticos y este es el primero del año. Y para el día de hoy nos acompaña Dadiel Arroyo Monterrosa, quien ya dejó al mando de la presentación. Muchas gracias, Dadiel, por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ti, Juan Pablo. Bueno, buenas noches para todos. Un gusto en saludarlos. Mi nombre es Dadiel Arroyo, soy químico farmacéutico de la Universidad del Atlántico, soy especialista en farmacia clínica de la misma universidad, soy máster en atención farmacéutica y farmacoterapia de la Universidad San Jorge en Zaragoza, España, soy docente catedrático de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad del Atlántico, soy representante científico del Comité de Ética en la Clínica de la Costa y actualmente me encuentro laborando en la Clínica Centro como el QF asistencial encargado del programa de atención farmacéutica. Entonces, en el día de hoy he decidido traer una presentación sobre mucho de lo que hago en mi trabajo acerca de sensibilización a fármacos dentro de la farmacia clínica y una serie de casos de los cuales hemos tenido la oportunidad de trabajar y ayudar a este grupo de pacientes. Este es el contenido. Permítanme. Vamos a trabajar, le voy a mencionar un poco acerca del servicio farmacéutico y el programa de farmacia clínica de mi institución. Vamos a trabajar un poco acerca de las reacciones de hipersensibilidad, algo de la historia, de dónde proviene todo este tema de sensibilización, el propio concepto, y a partir de ahí comenzarán los casos clínicos, un primer caso de paciente con ácido acetilsalicílico, un segundo paciente con trimethoprim sulfa, un tercer caso con penicilina, un cuarto caso con medio de contraste, un quinto caso con insulina y finalmente conclusión. Para que sepan, me encuentro laborando en la Clínica Centro, ubicada, aquí se las presento, ubicada en la ciudad de Barranquilla. En este caso, la Clínica Centro es una clínica de cuarto nivel, presta los siguientes servicios: urgencia, internación, transporte asistencial, atención prehospitalaria, unidad de cuidados intensivos, servicios quirúrgicos, servicios de apoyo diagnóstico y consulta externa. Dentro de los servicios de apoyo diagnóstico tenemos diagnóstico cardiovascular, endoscopia digestiva, neumología, hemodinamia, urología, radiología, transfusión sanguínea. Nos encontramos nosotros dentro del servicio farmacéutico, ultrasonido, electrodiagnóstico, terapia respiratoria, hemodiálisis, electrofisiología y fisioterapia. Asimismo, dentro del servicio farmacéutico contamos con una división específica, la cual es farmacia clínica. Dentro de esta división de farmacia clínica les quiero comentar acerca de los diferentes servicios que prestamos. Tenemos un servicio de adherencia terapéutica, el cual tiene como propósito garantizar el cumplimiento terapéutico de aquellos pacientes que no desean usar la medicación, incluso asesorar a los pacientes o a las enfermeras sobre el uso correcto de medicamentos por sonda enteral. El ideal de este programa es precisamente garantizar que el paciente tenga el cumplimiento adecuado de la medicación y lograr alcanzar los objetivos terapéuticos. Digamos que este programa surgió inicialmente debido al hecho de que muchos pacientes no se querían tomar la medicación, por decirlo de esa forma, y los médicos nos informaban, el paciente no se quiere tomar los medicamentos, y lo primero que llamaban era el servicio de psicología. Entonces siempre les trataba de decirles que pues, al ser nosotros los profesionales en el uso del medicamento, pues denos la oportunidad de verdad de poder trabajar con ellos, y al darse cuenta de los grandes resultados que se evidenciaban debido a que nosotros abordábamos el tema biopsicosocial unificándolo al tema del uso de la farmacoterapia, pues obtuvieron unos resultados maravillosos y a partir de ahí ha quedado este servicio. Nuestro programa de farmacovigilancia, del cual pues creo que todo el mundo ya debe de conocerlo. Prestamos el servicio de conciliación a la medicación. En este caso lo estamos prestando a la alta médica. El ideal es revisar precisamente las prescripciones previas a la alta médica y conjuntamente lo unificamos con el programa de adherencia terapéutica con el fin de que los pacientes antes de la alta médica sepan cómo usar la medicación en su casa, darle los consejos de cómo usar un inhalador, cómo inyectarse las insulinas, fármacos del uso común
que puede que resulte muy sencillo para muchas personas, pero para otros no lo es. Entonces, este trabajo combinado ha sido uno de, pues, digamos que de los puntos más maravillosos que hemos tenido aquí en la farmacia y del cual, pues, nos sentimos bastante orgullosos. Bueno, tenemos también el servicio de gestión integral de la farmacoterapia, el cual pues hay muy poca gente que aún lo desconoce. Digamos que este servicio es el servicio que está reemplazando a lo que se denominaba anteriormente seguimiento farmacoterapéutico. Es una evolución de lo que es esa práctica que ha venido desarrollándose. Espero tener la oportunidad, si en algún momento me lo permiten, de dar una conferencia sobre gestión integral de la farmacoterapia y traer un caso. De verdad, el cambio ha sido espectacular y la orientación hacia una atención farmacéutica más humanizada y un servicio más orientado hacia las condiciones biopsicosociales de las personas han cambiado el entorno del servicio prestado. El servicio de sensibilización a fármacos, el cual lo tenemos contemplado para los siguientes fármacos: ácido salicílico, trimetoprim sulfa, medios de contraste yodado y penicilinas. Y finalmente, uno de los servicios de los cuales nos sentimos más orgullosos y de los cuales hemos condicionado a ser muy respetados es la participación en ronda médica. Actualmente pertenecemos a la ronda de medicina interna, rotamos entre medicina interna, UCI y urgencias. De esa manera podemos apoyar a los diferentes servicios, contribuimos directamente desde el proceso de prescripción, de tal forma que cuando ya la medicación llegue al servicio farmacéutico, minimicen cualquier tipo de error o problema farmacoterapéutico que se pueda evidenciar. Además, esto nos obliga a estar constantemente estudiando, actualizándonos, manteniendo muy al tanto de las guías, tomar decisiones muy rápidamente, porque pues cualquier decisión que se tome puede perjudicar inmediatamente al paciente. Ya a partir de ahí, sí, comienzan los pacientes que nos derivan para cualquiera de los servicios anteriormente prestados. Entonces, si se fijan bien, pues nuestro servicio nuestra división de farmacia clínica es una división que hemos venido trabajando fuertemente y vamos a seguir continuando, así que está a su disposición. Aquí tenemos unas foticos, algunas de las actividades que hacemos en farmacovigilancia. Precisamente aquí tenemos un paciente en la unidad de cuidados intensivos que estábamos desensibilizando al medio de contraste yodado, del cual les hablaré ahora. La participación en ronda médica, aquí precisamente está el internista, aquí estoy yo, la enfermera, acá están algunos de los residentes. Acá precisamente el proceso de conciliación y adherencia terapéutica directamente con los pacientes, los cuales precisamente le hacemos los planes de medicación personalizados, dependiendo muchos factores, como uno que hemos estado tratando de implementar, que es la experiencia farmacoterapéutica, del cual espero que poco a poco vayan conociendo y adaptando al lenguaje farmacéutico. Casos, por ejemplo, que el paciente no sepa leer, no pueda ver, o pacientes que de pronto viven en veredas, que se les es muy complicado saber manejar este tipo de medicación, o pacientes sumamente polimedicados. Entonces, este tipo de pacientes son pacientes más sencillos, o no más sencillos, sino más prácticos para poder llevarles este servicio. Algunos pacientes, cuando son sumamente polimedicados, aprovechamos pues material reciclable como las cajas de los jabones y les diseñamos botiquines personalizados. No se puede negar que muchas veces los pacientes van hacia las EPS y les entregan su medicación así literalmente en las manos. Entonces, digamos que con esta ayuda contribuimos un poco a mejorar ese proceso. También evitamos el desperdicio de, digamos que de basura, porque reutilizamos ese material que se puede perder, en este caso en algo mucho más didáctico para el paciente. Y les entregamos su plan de medicación, en este caso dependiendo de su vida misma del paciente. Por ejemplo, hoy tuvimos un paciente en la mañana que precisamente es un paciente que es celador, es portero, y más que todo trabaja en las noches. Entonces, condicionar la medicación a esa persona precisamente para su vida, que es una vida más nocturna, es lo que debemos orientar. No puedo colocar a ese paciente, trabajarlo, a colocarle la medicación durante el día, más sabiendo que su día lo dedica más a descansar o a dormir.
y su noche es la que lo mantiene más al tanto. Entonces, ese tipo de trabajitos es lo que llevamos realizando. Y bueno, ahora sí, aterrizando al punto, vamos a tocar el tema pues, al cual hemos venido, y es el tema de desensibilización a fármacos. Recordemos un poco, las reacciones de hipersensibilidad se clasifican en 4 tipos. Reacciones de hipersensibilidad tipo 1, recordemos que son aquellas mediadas por inmunoglobulina E. Hay que resaltar que una vez que llega, en este caso, el antígeno, que puede ser un fármaco, puede ser una sustancia de cualquier tipo, es identificada por nuestras células dendríticas, que se comportan como células presentadoras de antígeno, las cuales precisamente toman ese antígeno presentándosela a los linfocitos T. Precisamente estos linfocitos T comienzan con la liberación de citoquinas proinflamatorias, y estas llaman a los linfocitos B para hacer la liberación de más citoquinas como la interleuquina 4, interleuquina 13, y la liberación de inmunoglobulina E, que son las que finalmente terminan desencadenando la respuesta. Además de eso, genera a su vez atracción de los mastocitos, quienes se terminan desgranulando, generando así la liberación de histamina, más citoquinas proinflamatorias, conllevando así a las manifestaciones tipo urticaria, angioedema, broncoespasmo, anafilaxis incluso. Entonces, esta es la reacción de hipersensibilidad que más frecuente se ejecuta, o la que más frecuente se evidencia. Tenemos las reacciones de hipersensibilidad tipo 2, que son más que todo citotóxicas, donde podremos encontrar que son mediadas por inmunoglobulina G. En este caso hay destrucción celular, mediada precisamente por los mismos anticuerpos, conllevando a estados como anemia hemolítica o trombocitopenia. Tenemos las reacciones de hipersensibilidad tipo 3, las cuales son mediadas por el complemento, la cual digamos que ya conlleva un proceso mucho más prolongado, generación de vasculitis, entre otras cosas. Y finalmente tenemos las reacciones de hipersensibilidad tipo 4, que inclusive a su vez tienen unas subclasificaciones, pero en el momento pues las dejaremos de forma general. Estas ya son directamente mediadas por células T, y a su vez dependiendo de digamos, el tiempo de aparición, así serán distribuidas en inmediata, mediadas o tardías, de acuerdo a la aparición en el paciente. Entonces, teniendo presente este tipo de reacciones de hipersensibilidad, cabe resaltar que las más frecuentes, o las que vivimos en el día a día con la medicación, son las reacciones tipo 1, que son las que solemos ejercer o trabajar sobre esos pacientes que las manifiestan. Un poquito de historia. Cabe resaltar que esta terminología de anafilaxis, de idiosincrasia, fue tocada a eso del 1992, precisamente, inclusive aquí hay un artículo publicado sobre el tema, e incluso hacia eso de los años 50 fue donde se incorporó, o digamos se habló por primera vez de desensibilización, en precisamente la Segunda Guerra Mundial, cuando en uno de los soldados tuvieron la intención de utilizar penicilina, pero precisamente era alérgico a este tratamiento. Entonces, en ese soldado, pues iniciaron el primer esquema del cual se comenzaba a trabajar, y ha tenido una serie de variaciones, pero digamos que no es un término que sea absolutamente nuevo. Miren que incluso ya llevan pues su tiempo en trabajo, pero ahora cuando muestre la pequeña revisión que hicimos, nos hemos dado cuenta que hay muy poca bibliografía sobre la temática. Ahora sí, ¿qué viene siendo como tal la desensibilización? Pues precisamente la desensibilización viene siendo eso, una inducción temporal de tolerancia a, en este caso, un grupo de fármacos a los cuales hay manifestación de hipersensibilidad. El ideal es que aquel paciente que viene utilizando una medicación de la cual genera esas reacciones de hipersensibilidad, pues tratarle de abolir digamos, esa reacción, ya sea de forma temporal o, si es posible, de forma ya final, de tal forma que pueda tolerar nuevamente ese medicamento y pueda utilizarlo a partir de ahí durante el tiempo. El punto viene radicando ahora es qué tipo de fármacos vendría
tiene la necesidad de usar un paciente para poder llegar a tal extremo, porque digamos que muchas veces yo pudiera decir, hombre, si el paciente manifiesta reacciones de hipersensibilidad a pues busquemos otra alternativa terapéutica, no hay ningún inconveniente. Pero cuando nos sucede que el paciente sí o sí requiere esa medicación, se nos hace un poco más complicado lograr alcanzar los objetivos terapéuticos. Y pensando en eso, teniendo presente incluso un poquito de cuando inicié este proceso, precisamente me hacían los reportes al programa de farmacovigilancia, en el cual pues veía muchas reacciones de hipersensibilidad, y yo decía, pero bueno, listo, hacemos el reporte, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como farmacéuticos ante eso? De nada me sirve el reporte si yo no voy a hacer algo por esa persona. Y si el paciente resulta que nada más necesitaba ese medicamento, o sea, el reporte no me iba a resolver el problema. Y la verdad es que no me podía quedar con los brazos cruzados sabiendo que había una persona que requería de nuestro apoyo. Y decidimos adentrarnos en este mundo y nos sorprendimos de que de verdad es un mundo bastante complejo, pero que también teníamos un grave problema, y es que es más que todo prestado por servicios de alergología, inmunología, y resulta que tenemos una escasez de esos servicios, sobre todo aquí en la ciudad de Barranquilla. Entonces, o sea, tampoco podía dejar al paciente esperar hasta que ya llegue un alergólogo para poder que ese paciente reciba su medicación. Entonces, un poquito de ese proceso nos ayudó a impulsar mucho más, y trabajando en colaboración con medicina interna, hemos logrado llegar hasta este punto. Entonces, miren que el proceso de sensibilización consta de la siguiente manera, en términos muy sencillos. Tenemos un paciente que ha utilizado, en este caso, el medicamento, que poco a poco este medicamento se va a transformar en nuestro antígeno y desarrolla la reacción de hipersensibilidad, la cual puede ser cutánea, puede ser eh, por broncoespasmo, puede ser por edema periorbital, etcétera. ¿Qué es lo que debemos de hacer? El ideal es ir dando pequeñas dosis de ese mismo fármaco, de tal forma que poco a poco puede inducir a la tolerancia de ese medicamento. Al ir aumentando las dosis, poco a poco el organismo va adaptándose a ese medicamento, de tal forma que cuando demos la dosis al cual es destinado como tal, ya el organismo pueda tolerarlo y pueda seguir utilizándolo perfectamente. Suena un poco sencillo porque he tratado de explicarlo de esta manera, pero al momento de la verdad no es tan sencillo, porque bueno, dice, listo, ¿qué pasa dentro de nuestro cuerpo? Porque si igual forma yo doy una pequeña cantidad del antígeno, que sería el fármaco, pues yo voy a manifestar la reacción de hipersensibilidad. Eso sería verdad. Pero, ¿qué es lo que sucede dentro de nuestro organismo cuando comenzamos a dar esas pequeñas cantidades del fármaco? Pues sucede lo siguiente. Ya yo les había explicado la reacción de hipersensibilidad. En este caso, serían nuestros mastocitos. Cuando estos mastocitos son estimulados precisamente por, en este caso, la liberación de la inmunoglobulina E, producto de precisamente que llega a la célula presentadora de antígeno, ha detectado en este caso la molécula, y llega la inmunoglobulina E, precisamente por acción del calcio, libera las demás citoquinas proinflamatorias, se desgranula, genera más citoquinas, quimiosinas, y da la manifestación. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Cuando yo comienzo a dar pequeñas dosis de este fármaco, yo no consigo inicialmente toda esta manifestación, porque esta manifestación lo logro una vez que se saturan los receptores de IgE. Entonces, el ideal es ir saturándolos lentamente, precisamente dando pequeñas dosis del fármaco, de tal forma que si yo doy esas pequeñas dosis, no voy a generar la desgranulación de los mastocitos, sino que sencillamente lo que voy a lograr es que digamos, un reordenamiento de los receptores de IgE, de tal forma que al saturarlos completamente, con esas pequeñas dosis, una vez que llegue la dosis completa, la que viene siendo terapéuticamente óptima, como los receptores están saturados y hay la liberación de la IgE, esta IgE no va a tener dónde actuar. ¿Y qué le pasa a todo receptor que se encuentra saturado? Pues se interioriza, ¿sí? En un proceso precisamente conocido
como taquifilaxis, que hay diferentes tipos. Entonces, uno de esos tipos precisamente es el proceso de down regulation, donde precisamente tenemos estos receptores. Aquí tenemos un ejemplo de receptores acoplados a proteína G, por ejemplo, los receptores beta-adrenérgicos, como los que actúan fármacos como el salbutamol, o inclusive receptores AT, donde actúan, en este caso, los ARA2. Entonces, si en este caso el fármaco llega poco a poco, tiende a activarse y hace su efecto, mediado pues precisamente por segundos mensajeros. Pero si yo comienzo a saturarlos lentamente, llegan proteínas como la beta-arrestina, que se encarga precisamente de fosforilar todos estos puntos del receptor, que es un receptor serpentino. De esa manera, la proteína G no va a tener donde anclarse. Y como no tiene donde anclarse, no va a tener donde actuar. Una vez que se le pegue la beta-arrestina, luego viene una segunda proteína, que son las proteínas de anclaje tipo 1, se le van pegando poco a poco al receptor e incluso a la bicapa lipídica, formando una invaginación. De tal forma que una vez que se forma la invaginación, se forma aquí la vesícula, se encuentra acá los receptores donde actúa el fármaco, o en este caso también pueden ser los receptores de la inmunoglobulina E, y por acción en este caso de las lisosimas, destruyen el receptor. De tal forma que cuando ya yo dé la dosis terapéutica, no vaya a haber receptor donde el cual actúe la inmunoglobulina E, porque no está. De tal forma que si no tiene receptor, no va a haber reacción de hipersensibilidad. Eso es lo que queremos conseguir de forma, digamos, in vivo, cuando comenzamos a dar esas pequeñas dosis poco a poco. Tratar de hacer el reordenamiento de los receptores de IgE, o en su defecto interiorizarlos, como podemos ver aquí. Bien, en este caso hicimos una pequeña revisión sobre el tema de sensibilización en la página de PubMed al ácido acetil salicílico, y desde el año de 1962, que se obtuvo una de las primeras publicaciones, hasta en este caso fue hasta diciembre del 2022, miren que únicamente hay 297 artículos. O sea que para 40, 60 años, alrededor de 300 artículos es lo único que se ha publicado. ¿Qué nos dice esto? Que el tema aún está mucho por trabajar, hay por hacer, y debemos aprovechar este espacio para crear más investigación. Entonces, digamos que con esto, pues lo poco que había, pudimos indagar y nos encontramos con algunos protocolos que pues pudimos adaptar, y a partir de ahora, pues puedo ir mostrando. En este caso, pues tuvimos la oportunidad de publicar una serie de casos que precisamente fueron los 3 primeros pacientes que atendimos en este artículo de la revista Acta Colombiana de Cuidado Intensivo. Y aquí donde explicamos precisamente el mecanismo de hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico, el cual ya difiere un poco de la reacción que acabamos de presentar anteriormente, debido a que en este momento la reacción de hipersensibilidad ya es mediada por su propio mecanismo de acción. Recordemos que en este caso nosotros en nuestro organismo tenemos nuestros fosfolípidos de membrana, los cuales precisamente por acción de la fosfolipasa A2 se transforman en ácido araquidónico. Recordando que el ácido araquidónico viene siendo el sustrato sobre el cual actúa la lipoxigenasa o la ciclooxigenasa. Si actúa sobre la lipoxigenasa sobre él, se tienden a formar los mediadores de leucotrienos de la serie C4, D4 y E4, que son quienes terminan generando las reacciones de hipersensibilidad. Pero, ¿qué pasa si sobre ese ácido araquidónico actúa la ciclooxigenasa? Dependiendo de la que actúe, puede formarse pues los diferentes mediadores de la inflamación, como la prostaglandina E, la prostaciclina con efecto vasodilatador, los tromboxanos A2 con su efecto agregante plaquetario, las otras prostaglandinas con efecto inflamatorio, y recordando que la prostaglandina E también inhibe los leucotrienos. Entonces, si llega un fármaco como el ácido acetilsalicílico o un AINES, bloqueando esta ciclooxigenasa, deja todo el ácido araquidónico disponible para que la lipoxigenasa actúe sobre él. Y si tampoco se forman las prostaglandinas, fácilmente los leucotrienos van a estar disponibles para la manifestación de hipersensibilidad.
Entonces, esto es precisamente el mecanismo de hipersensibilidad del ASA y de los AINES, y en este caso lo que queremos llegar a hacer con estos pacientes es lograr ese efecto de downregulation que les acabé de mencionar, pero esta vez sobre los receptores de leucotrienos, ya no serán directamente sobre los de IgE. ¿Y cómo haremos eso? Bueno, para ello, en este artículo precisamente hice una revisión donde encontramos que ya inclusive hay un protocolo para saber cuáles pacientes hay que seleccionar a este procedimiento. Aún estamos en proceso de ir implementando este protocolo. Actualmente realizamos las desensibilizaciones. Aún digamos que si el paciente ya tiene el antecedente de la hipersensibilidad a los AINES como tal, esperemos ir poco a poco incorporando esto. Pero para pues mostrarle, en este caso, pues recordar que los AINES tienen diferentes subtipos y de los cuales puede haber hipersensibilidad cruzada. A estos mecanismos o a estas reacciones de, digamos, a este proceso de sensibilización hay unas contraindicaciones, no a todos se les puede prestar el servicio. ¿Y a qué pacientes se les encuentra contraindicado? Pacientes con asma mal controlada, pacientes con presencia de pólipos nasales, pacientes embarazadas, pacientes con antecedentes de esofagitis eosinofílica, con enfermedad ulceropéptica, hemorragias o coagulopatías, pacientes que lamentablemente no tengan adherencia terapéutica, aunque bueno, esto ya es un proceso que después pues tendremos que trabajar también con el paciente, y pacientes que ya manifiesten la reacción de anafilaxis al ASA o inclusive a los AINES. Entonces, el algoritmo precisamente de selección, el que hemos encontrado, y pues esperemos ir poco a poco incorporándolo, pues primero hay que tratar de evaluar si estos pacientes precisamente son pacientes que tengan la manifestación de rhinosinusitis crónica, eosinofílica, con la presencia de pólipos nasales. Si pues son pacientes que no tienen manifestación de estos pólipos, pues se puede continuar con su tratamiento perfectamente. Pero si son pacientes que tienen esta manifestación, luego hay que ver si estos pacientes han tenido historial de reacciones de hipersensibilidad o reacciones digamos, exacerbadas respiratorias a inhibidores de la COX-1. Si no hay ese tipo de reacciones, pues el paciente en realidad no tiene, como no tiene esta enfermedad de exacerbación por los AINES o por la aspirina, pues no tiene indicada la desensibilización. Sencillamente puede utilizar su medicación sin ningún inconveniente. Pero si en el caso que sí hay un antecedente de exacerbación de las reacciones respiratorias por un inhibidor de COX-1, ese sería un paciente candidato a desensibilización. O si no estamos tan seguros, entonces debemos de reconfirmar el diagnóstico. Si el paciente es candidato a la reacción de hipersensibilidad y luego evaluamos, ¿el paciente está contraindicada la desensibilización, sí o no? Si está contraindicada, bueno, se reevalúa entonces la necesidad de ver si sí o sí requiere utilizar la medicación o en su efecto cambiar la medicación. Pero si no está contraindicada, fácilmente pasamos al proceso de sensibilización de forma controlada, del cual ahora le mencionaremos, y el paciente perfectamente puede continuar con su tratamiento y hay que ir monitorizando periódicamente. Se aconseja la monitorización por lo menos mínimo una vez al año. En el caso que sospechemos que posiblemente hay una reacción de exacerbación respiratoria por AINES, hay que evaluar ahora si el paciente se le puede hacer o no un test de alergia. Si está contraindicada el test, pues volver a reevaluar. Pero si no está contraindicado, vamos a ver los resultados. Si el resultado es positivo, nos damos cuenta que de verdad es un paciente con antecedentes de alergia o antecedentes de, en este caso, de enfermedad exacerbada por aspirina y fácilmente pasamos a la desensibilización. Pero si el test no suele ser negativo, volvemos a evaluar. ¿De verdad será que sí hay manifestación de hipersensibilidad o enfermedad respiratoria exacerbada por la aspirina? Si en definitiva no está la manifestación, entonces no hay necesidad de incurrir al paciente en la reacción en el proceso de sensibilización. Pero si el paciente de verdad hay una manifestación y seguimos con la idea de que sí estaba la manifestación,
hay que evaluar a ver si el paciente está utilizando fármacos antileucotrienos. Si ese paciente los está utilizando, suspendemos los antileucotrienos y volvemos a hacer la prueba de sensibilidad para ver nuevamente si sale positiva o si sale negativa. Pero, entonces, ese sería como el proceso para llegar hasta ese punto. Fíjense que es un proceso bastante complejo, muchas veces, y más con el tema del ASA, porque digamos que un paciente que se ha infartado y toque colocarle un stent, es un paciente que no puede durar mucho tiempo sin su integrante plaquetario, o si no tendremos una trombosis del stent. Así que hay que actuar rápidamente ante este tipo de situaciones. Y precisamente les traigo entonces el primer caso clínico, un paciente femenino de 58 años. Este es uno de los que incorporé dentro del artículo que publicamos. Una femenino de 52 años con antecedentes de síndrome coronario agudo, tipo infarto agudo del miocardio, una enfermedad severa en la arteria descendente anterior. Ya la paciente había sido sometido al cateterismo más la colocación del stent en la ADA. Y además de todo tenía el antecedente de hipertensión arterial hace 8 años e hipersensibilidad a los AINES. O sea, era un paciente que estaba destinada a utilizar el ASA. ¿Por qué? Porque recordemos que las guías de síndrome coronario, más las que salieron recientemente, nos obligan a utilizar doble antiagregación plaquetaria. E incluso, aun cuando le podamos colocar un inhibidor del P2Y12, no va a ser tan efectivo como tener el ASA propiamente. ¿Por qué? Porque recordemos que la doble antiagregación viene siendo la piedra angular en el paciente con el síndrome coronario, más si es un paciente sometido a stent posterior a un cateterismo. Entonces, sí o sí, ese paciente requería utilizar el ácido acetilsalicílico. ¿Qué hicimos con este paciente? Pues lo internamos en la unidad de cuidados intensivos precisamente para poder monitorizarlo mucho más fácil. Además que también igual debía estar en la unidad de cuidados intensivos porque había sido sometido al cateterismo. Así que por protocolo debe estar por lo menos 24 horas en la unidad de cuidados intensivos. El tratamiento actual en ese momento se encontraba con enoxaparina, nitroglicerina, enalapril, amlodipino, clopidogrel, atorva, un poquito de N-acetilcisteína y ranitidina. El paciente nos describía que su manifestación clínica, producto del uso de AINES, era inflamación y rash ocular. Entonces estamos ante una reacción de hipersensibilidad que es propia del ácido acetilsalicílico y de todos los AINES como tal. Entonces, ¿qué propusimos con el paciente? El método de Rossini y colaboradores sin premedicación. ¿Qué hicimos? Como es un protocolo que pues, no está disponible para la comunidad o hacía libre albedrío, pues hicimos al paciente, le explicamos en este caso los pros, los contras y firmamos el consentimiento informado. Más se diseñó consentimiento informado exclusivamente para este protocolo, se explicó al paciente, se explicaron a los familiares, mostrando pues los beneficios de, en este caso, continuar la terapia con ácido salicílico y evitar un nuevo reingreso por un infarto agudo al miocardio tipo 4 o inclusive tipo 5 si es caso. Por lo contrario, entonces, el paciente aceptó, lo sometimos al proceso que consistía de la siguiente forma. Iniciamos en el tiempo cero administrando una dosis de 1 miligramo de ácido acetilsalicílico, que muchos dirán, pero ¿cómo vamos a hacer 1 miligramo? Bueno, ese es lo bueno y es la magia del farmacéutico, que podemos transformar esto a precisamente jeringas prellenadas listos para su administración, de tal forma que podemos realizar esas pequeñas disoluciones fácilmente para administrar 1 miligramo. En intervalos de 30 minutos avanzamos a una dosis de 5 miligramos, luego a los 60 minutos una dosis de 10, a los 90 minutos una dosis de 20, a los 210 minutos una dosis de 40 y finalmente a los 330 minutos, es decir, a las 5 horas y 50 minutos, se le dio la dosis de 100 miligramos, aún todavía diluida. Durante el proceso hay que seguir monitorizándolo 24 horas. ¿Por qué? Porque el paciente aún puede generar manifestaciones a las 2 horas, 4 horas, 8 horas, incluso después de haber culminado la dosis del ácido acetilsalicílico. La prueba reina para indicar que de verdad el paciente queda completamente desensibilizado es precisamente a las 24 horas
nuevamente darle la dosis de ácido acetilsalicílico, pero sin disolver el fármaco, sino esta vez sin ningún inconveniente. Y si no hay ninguna manifestación, el paciente puede continuar con su tratamiento perfectamente. El punto es, como yo comencé a dar todas estas dosis, le mantengo los receptores de leucotrieno bajo down regulation. ¿Qué pasa? Que ahora mismo el paciente todos los días debe de utilizar el ácido acetilsalicílico, precisamente para mantener esos receptores bajo down regulation. Donde ese paciente deje de tomar al menos una dosis, esos receptores vuelven a la superficie, o sea, al proceso contrario que se conoce como up regulation. Así que en este paciente ahora toca trabajarlo en el proceso de adherencia terapéutica, ¿sí? Porque ahora debemos evitar que deje de tomarse la medicación para evitar una reacción de hipersensibilidad. Así que eso es un poco de lo interesante de esto, porque aparte de ayudarlo con esto, luego seguimos con ese paciente en su proceso de adherencia terapéutica para evitar nuevamente el estado de hipersensibilidad. Así que esto no nos limita simplemente a hacer el trabajo, sino que nos obliga a estar constantemente con ese paciente para que no abandone el tratamiento. Entonces, este fue el primer caso que tuvimos, fue un caso pues bastante interesante, como todo caso, se tuvo bastante miedo, estrés, pero pues el paciente salió a flote y no ha tenido ningún inconveniente. Este artículo precisamente nos muestra que las ventajas de hacer la desensibilización a la aspirina o al ácido acetilsalicílico, pues nos mejora mucho la congestión nasal, la anosmia, mejora o disminuye la formación de pólipos nasales, mejora el control del asma, disminuye las reacciones como tal a los AINES. Así que no solamente era el hecho de la tolerancia a la ASA, sino que puede mejorar algunos otros procesos adicionales que no se han contemplado como tal. Entonces, esa es otra ventaja adicional que tiene el realizar la desensibilización a la ASA como tal. Este es un metaanálisis que encontramos donde precisamente se encuentran las publicaciones que se han realizado sobre desensibilización al ácido acetilsalicílico. Es más, nosotros tomamos de referencia precisamente, mira, aquí está el de Rossini y colaboradores, y que concluyeron en este metaanálisis que el proceso de sensibilización tiene una efectividad del 97.53%, más o menos 3.4. O sea que su efectividad es extremadamente elevada, muy poco margen de error en cuanto al, digamos, al hecho de no lograr el objetivo. Así que, pues, podemos decir que es un procedimiento que tiene altas esperanzas para lograr que estos pacientes que deben utilizar su doble antiagregación plaquetaria continúen con eso o que vayan a ser sometidos a su colocación de stent. Evitemos en este caso una trombosis del stent más adelante. Bueno, ahora pasaríamos entonces al siguiente fármaco de sensibilización al trimethoprim sulfa. Miren que precisamente hicimos la misma búsqueda entre el 86, que fue donde se colocó el primer el primer estudio, hasta el 2022 diciembre, y únicamente encontramos 51 estudios. Quiero aclarar, únicamente es en PubMed. Obviamente hay otras bases de datos, pero quise coger únicamente esta, pero a pesar de todo, miren, muy poca información. O sea, que nos indica que hay que seguir trabajando sobre esto. También tuvimos la oportunidad de precisamente publicar un caso clínico de hipersensibilidad al trimethoprim sulfa y el paciente que sometimos a desensibilización. Aquí precisamente explicamos los mecanismos de la reacción de hipersensibilidad al trimethoprim sulfa, la cual pues al parecer está mediada tanto por IgE como por otros mecanismos, siendo por IgE precisamente por el anillo heterocíclico, ya sea de 5 o de 6 miembros, quien por este pequeño grupo metilo es el que pues, condiciona a el manifestar la reacción de hipersensibilidad. Y tenemos las que no son mediadas por IgE, debido a que una vez biotransformado el trimethoprim sulfa por las vías de la isoenzima del citocromo P450, la 12-9, CYP12-9, obtenemos metabolitos que son citotóxicos y que atraen precisamente leucotrienos. Entonces, ya son dos mecanismos que al parecer son los que están más orientados a explicar la reacción de hipersensibilidad. Así que sí, son
no mediadas por Ig, lo que vamos a lograr es down regulation sobre los leucotrienos. Y al Ig, lo que vamos a lograr es precisamente el down regulation o el reordenamiento de los receptores de Ig. El caso clínico era el siguiente, en este caso era un paciente pediátrico. Como todo paciente pediátrico, no podemos someterlo a consentimiento informado, sino a disentimiento. En este caso tuvimos el disentimiento de los padres. El paciente tiene el antecedente de una osteomielitis de tibia derecha con salida de material purulento desde hace 10 días debido a un procedimiento de osteosíntesis de tibia y peroné, y tenía además de todo cultivo positivo para un estafilo en el caso del cultivo. El paciente se encontraba en hospitalización y debía requerir trimetoprim sulfa y vancomicina para el esquema prescrito por infectología. El problema es que el paciente hizo la manifestación a ambos fármacos en vista que el paciente debe de continuar el tratamiento en su casa durante un periodo de alrededor de 4 a 6 semanas. Salía mucho más fácil que el paciente utilizara el trimetoprim sulfa más que la vancomicina. Entonces, junto con infectología y medicina interna, decidimos llegar al acuerdo en realizar el procedimiento de sensibilización precisamente a trimetoprim sulfa porque era mucho más fácil emplearlo que la vancomicina. Cabe resaltar que se calculó la dosis, y en este caso la dosis era de 300 miligramos intravenosos cada 12 horas. Luego de esto, el paciente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Esta era la manifestación que él presentaba: erupción cutánea generalizada en el pecho, espalda, brazos y torsos. Utilizamos el método propuesto por Huerta y colaboradores. Lo que hicimos fue adoptar este método. Era un método de sensibilización lento, a diferencia del del ASA, que era rápido, porque miren que en 5 horas y media pudimos lograrlo. En este no, en este ya nos tocó varios días de tratamiento, poco a poco, mientras el organismo comenzaba a adaptarse. ¿Cómo lo hicimos? Iniciamos con el 12.5% de la dosis total, que era equivalente a 37.5 miligramos. Esto era de forma endovenosa. Lastimosamente en ese momento no contábamos con la presentación vía oral y eso pues nos complicó todavía mucho más. Entonces, bueno, decidimos continuarlo, pero tuvimos la ventaja o la dicha de que no pasó a mayores. Poco a poco fuimos administrando, al siguiente día subimos la dosis al 25%, 75 miligramos, luego 37.5, luego 50%, luego 75% y luego 100%. De tal forma que al sexto día ya el paciente toleraba el fármaco y ahora sí podría pasar a su proceso de tratamiento de la osteomielitis como tal. El tratamiento empleado el tiempo empleado del proceso de sensibilización fueron 6 días, y posterior a eso el tiempo de recuperación de su osteomielitis como tal. Pudimos ver al paciente luego nuevamente por consulta externa, el paciente completamente recuperado de su osteomielitis, siendo así exitoso el proceso de desensibilización. Ya inclusive después de eso han salido algunos protocolos de desensibilización lenta a trimetoprim sulfa. Más que todo este proceso lo hacen en pacientes con VIH, que pues nos toca utilizar el trimetoprim sulfa precisamente para prevención o incluso tratamiento de neumonía por neumocistis girovesi, que es casi la gran mayoría de los casos que se reportan. Entonces, este caso sí fue un poco interesante por el hecho de que era un paciente con osteomielitis. Bueno, a penicilina, que fue el primer fármaco que se comenzó a tratar toda esta temática, y a pesar de ser el primer fármaco, miren, desde el 56 hasta el 2022, que es 70 años, únicamente 43 estudios que hay. Ahí hablamos de todo tipo de estudios. Entonces, en este caso, lo traigo, también este caso ya lo estamos publicando, esperemos que salga prontamente y tengan la oportunidad de leerlo con todo el detalle. Era una paciente femenina de 22 años, embarazada de 24.2 semanas, gesta 2, cesárea 1, parto 0 y 1 vivo. Sífilis gestacional y 2 pruebas positivas para treponema pallidum. Alérgica a la penicilina, a la amoxicilina, dicloxacilina y eritromicina. O sea, la paciente nos dejaba sin herramientas terapéuticas, porque incluso la primera línea de tratamiento de la sífilis, recordemos, es penicilina.
La segunda línea, ceftriaxona, que termina siendo también parte del mismo grupo de los betalactámicos. Entonces, puede haber reactividad cruzada. O sea, nos deja sin un armamento, además de que también disminuye la eficacia. Así que nos toca utilizar penicilina, sí o sí. Entonces, nuevamente hablamos con la paciente, le explicamos los pros, los contras y le entregamos su consentimiento informado. La trasladamos a la unidad de cuidados intensivos precisamente para monitorizar todo el proceso. El paciente debía requerir la administración de penicilina benzatínica 2.4 millones de unidades internacionales. El punto está en que no podíamos hacer la prueba de sensibilización con penicilina benzatínica porque solamente se administra por vía intramuscular y sería inhumano administrar pues casi 15 dosis de forma intramuscular y no podremos administrarla por vía intravenosa. Así que el proceso como tal debe ser hecho con penicilina G sódica o penicilina cristalina de 1 millón de unidades internacionales. El paciente la manifestación clínica del paciente eran placas eritematosas, pruriginosas, descamativas, convergentes y ya tenía test cutáneo de alergia positiva. O sea, ya el paciente se conocía que tenía su manifestación de hipersensibilidad a la penicilina. ¿Qué método propusimos para el proceso? Pues propusimos el método propuesto por el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, que ya lo tenía implantado y lo que hicimos fue adoptarlo. ¿Cómo era el proceso? Pues precisamente lo que hacíamos era tomar la penicilina G sódica y hacíamos 3 soluciones madre. Una solución A compuesta por un vial de la penicilina y 10 mililitros de agua estéril. Es decir, reconstituíamos el vial de penicilina con 10 mililitros de agua estéril para lograr una solución de 100.000 unidades por mililitro. Luego hacíamos una solución B. ¿Cómo hacíamos la solución B? Tomábamos 0.1 mililitros de la solución A y completábamos hasta 1 mililitro con solución salina para obtener una solución final de 10.000 unidades por mililitro. Y finalmente la solución C, que tomamos una cantidad de 0.1 mililitros de la solución B y lo llevamos hasta 1 mililitro con solución salina para obtener una solución final de 1.000 unidades por mililitro. Entonces aquí comenzábamos con la primera dosis, en este caso este fueron el tiempo que se la administramos a ese paciente. La primera dosis, que era de 100 unidades, comenzábamos utilizando la solución C. Entonces, de ese paciente, ¿qué le administramos? Le administramos primeramente 100 unidades. Si la solución venía de 1.000 unidades por mililitro, había que darle 0.1 mililitro. Entonces, ese 0.1 lo completábamos hasta 1 mililitro para administrarlo de forma intravenosa. Pasado 15 minutos, doblábamos la dosis, usábamos la misma solución C para administrar, en este caso, 200 unidades, es decir, 0.2 mililitros, y lo llevamos hasta 1 para poder administrarlo más fácilmente. 15 minutos más, doblamos a 400, luego 800, luego pasamos a utilizar la solución B, donde utilizamos la dosis de 1.600, 3.200, 6.400 y finalmente tomamos la solución A, de la cual sacábamos la dosis de 12.000, 24.000, 48.000, 80.000, 160.000, 320.000, 640.000 y finalmente ya en este caso, después de 3 horas y 45 minutos, administramos de forma intramuscular la penicilina benzatínica sin ningún inconveniente, logrando así éxito en este paciente con este tratamiento. La paciente recibió el esquema completo y pudo resolver su problema de sífilis y culminar su parto de forma normal. Entonces fue un caso bastante complicado, más al tratarse de una mujer embarazada y con un microorganismo tan complejo como en este caso el Treponema pallidum, pues haber logrado esto fue muy favorable para nosotros y para el paciente, obviamente. Este es uno de los puntos bastante, digamos, frecuentes, la desensibilización al contraste. En este caso también, miren, desde el 65 hasta el 2022, únicamente 18 publicaciones, para que tenemos ahí mucho por hacer.
Y este también es otro caso que ya precisamente lo enviamos a una revista, estamos en espera que nos salga. Ya a partir de aquí este proceso se ha vuelto bastante rutinario aquí en la clínica donde laboro, debido a que muchos pacientes van a ser sometidos a un cateterismo, a una angioplastia y deben realizar de su arteriografía. Por tal motivo hay que usar contraste. Pero si el paciente ya es alérgico al yodo, es alérgico al contraste previamente, entonces hemos trabajado mucho con el servicio de hemodinamia y cardiología para que el paciente pueda realizarse su procedimiento y que luego continúe. Malo sería ahora después que nos encontráramos con un paciente que sea alérgico al medio de contraste yodado y al ASA, entonces todavía sería un poco más complicado porque serían dos cosas al mismo tiempo y bueno, en este momento se puede encontrar de todo. Bueno, en este caso tuvimos un paciente masculino de 71 años, este fue reciente, este paciente iba a ser sometido, o ya fue sometido, era un postoperatorio de un cateterismo cardíaco más angioplastia, y, y durante el proceso no realizó la manifestación de hipersensibilidad al medio de contraste iodado. Nos encontramos que el paciente no había comentado el hecho de que él había hecho una manifestación de eso anteriormente, así que era un paciente que era categorizado como un paciente con antecedente de hipersensibilidad al medio de contraste. El paciente tenía como diagnóstico un síndrome coronario agudo, tipo infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, una escabiosis, una diabetes mellitus tipo 2 y una bronquitis crónica. Estaba en la unidad de cuidados intensivos y debía ser sometido a un segundo tiempo para hacerle una atrectomía rotacional, el famoso rotablator. Además de eso, había que hacerle otra angioplastia con este medicado, en este caso en la arteria coronaria derecha, y tocaba utilizar nuevamente el contraste. El paciente manifestaba la reacción de hipersensibilidad como rash en rostro, cuello y tórax con prurito. Propusimos el método de Josephson, pero en este caso lo que hicimos fue adaptarlo, porque casi todas las publicaciones que han habido con medios de contraste utilizan el medio de contraste Visipac, que es el yodizanol, y en este caso, pues en nuestra institución utilizamos es la iopromida. Lo que hicimos entonces fue adaptarlo de acuerdo a las dosis, hicimos las dosis equivalentes para la iopromida y nos salieron un total de 13 dosis, partiendo con una dosis número 1, hicimos una dilución 1 en 10.000 para administrar 0.150 miligramos del contraste, que luego, posterior a 10 minutos, avanzamos a 0.300 miligramos. Todas eran en jeringas de 5 mililitros. Cuando hacemos este proceso, tratamos de pedirle a la enfermera que nos canalice al paciente en una vía diferente, ¿sí? De tal forma que si se daña la vía, pues se va a dañar esa y no le queda la vía por la cual pasan los medicamentos al paciente de forma deteriorada. Hay una cosa que, bueno, omití, disculpe, en el anterior, y es que en los anteriores casos no utilizábamos premedicación, ningún tipo de antihistamínicos, corticoides, nada. En este caso, el fármaco puro. Pero ¿qué pasa? Que eran pacientes que iban a utilizar el fármaco toda su vida, bueno, o toda su vida o durante un largo tiempo. Así que si utilizábamos un antihistamínico, por ejemplo, pudiéramos presentar un falso negativo, ¿sí? Para este caso sí podemos utilizar el contraste porque, el antihistamínico, porque digamos que el contraste solo se va a utilizar una sola vez y ya. El paciente no va a volver a ser sometido al contraste. Bueno, eso es lo que pensamos, pues. Sí, así que en este caso, este paciente sí fue premedicado con antihistamínicos, digamos, antihistamínicos y corticoides 12 horas antes, 8 horas antes y 1 hora antes del procedimiento. Así poco a poco íbamos aumentando hasta dar una dosis pura del medio de contraste y digamos que 30 minutos antes de culminar la desensibilización, el paciente iba a ser ya sometido a su atrectomía. O sea que este proceso hay que hacerlo casi que a la par de cuando el paciente vaya a ser sometido a su procedimiento, de tal forma que pueda funcionar y ya el paciente culmine su proceso. Recibió en total 13 dosis, culminando en 2 horas y 40 minutos. Después de esto, resulta que el paciente regresó un mes después, nuevamente reinfartado. Resulta que el paciente no se tomó la medicación como debía ser.
Entonces llegó por precisamente un infarto tipo 4, otra vez tocaba el paciente a ser sometido otra vez a cateterismo, pero teníamos el detalle del antecedente de la hipersensibilidad, así que tocó volver a hacer una segunda desensibilización, con gran sorpresa que encontramos sus vasos sanguíneos completamente limpios, no se encontraban obstruidos, así que el paciente se pudo ir para su casa tranquilamente. Luego de eso ya lo pudimos pasar al programa de adherencia terapéutica, porque acá es un programa que es relativamente nuevo, así que cuando llegó este paciente aún no teníamos el programa. Una vez que ya el paciente ya se pudo darle de alta, se le pudo iniciar su plan de medicación personalizado para que supiera cómo tomarse la medicación, sobre todo la doble antiagregación plaquetaria, y se pudo ir el paciente tranquilo para su casa. Finalmente, desensibilización a la insulina. Ellos dirán, pero a la insulina es algo muy raro encontrar una persona con una reacción de hipersensibilidad a la insulina, extremadamente raro. Más si nos podemos a buscar, miren, desde el 50 hasta el 2022, solamente 76 reportes, y la gran mayoría de los reportes es en pacientes pediátricos con diabetes tipo 1. Entonces, en este caso, que así también como los demás, estamos también en proceso de publicación. Fue una paciente de 38 años, antecedente de diabetes mellitus tipo 2, hipotiroidismo primario, hemorragia uterina, enfermedad pélvica inflamatoria. Miren los antecedentes de hipersensibilidad, que era lo que más sorprendía. Metformina, lo cual le generaba vómitos, pruritos, taquicardia, empaglifosina de los nuevos y SGLT2, vómitos, pruritos, glimepiridema, glibenclamida, sitaglitina, vildaglitina, dapaglifosina, semaglutida y finalmente las insulinas. O sea, cuando llegó ese paciente, los internistas literalmente se querían volver locos porque ¿qué hacer ante este paciente si nos llega a un estado de hiperosmolar o un estado de citocidosis diabética? ¿Cómo lo vamos a tratar? Y resulta que ese paciente había llegado con una glucemia de 329 miligramos. Ese paciente estaba al borde de un estado hiperosmolar. Lo mandamos a la unidad de cuidados intensivos y comenzamos a hacer la búsqueda del protocolo y si había protocolos de sensibilización a insulina. Bueno, comenzamos a someterlo, le explicamos al paciente los pros, los contras, la paciente aceptó y iniciamos el procedimiento. La paciente en ese momento estaba bajo tratamiento con levotiroxina, omeprazol, enoxaparina e insulina glargina. Debería requerir esta dosis de insulina, 22 unidades de insulina glargina. Las manifestaciones como tal con la insulina eran rash generalizado, emesis, vértigo y taquicardia. El método que propusimos fue el método de Backbeck, también adoptado, porque si mal no estoy, este método, como les dije, lo han utilizado más que todo en pediatría. ¿Cómo consistía el procedimiento? Así como en penicilina, también se elaboraban soluciones madre. En este caso, 2 soluciones madre a partir de un vial de insulina cristalina, porque es la más humana posible, que es la que viene de 100 unidades por mililitro. De esa insulina cristalina se preparaba una solución A que debía llegar a 1 unidad por mililitro. Tomábamos 1 mililitro de la insulina cristalina y la disolvíamos en 100 mililitros de solución salina. Y luego una solución B en el cual tomábamos 0.1 mililitro de la solución A y lo llevamos hasta 10 mililitros con solución salina para obtener una solución al 0.01 unidades por mililitro. Iniciamos al tiempo 0 administrando de la solución B una dosis de 0.001 unidades internacionales. O sea que de esa solución B íbamos a administrar 0.1 mililitro y lo completábamos con 1 mililitro con solución salina para hacer más fácil su administración. A los 15 minutos subíamos una dosis 10 veces a 0.01. En este caso ya tomamos 1 mililitro directamente de la solución. Luego pasamos a utilizar la solución A para dar la dosis de 0.1, luego la dosis de 1 y luego ya tomamos el vial puro y dábamos la dosis de 2 unidades, de 4 unidades y de 10 unidades. Siempre en este paciente había que estar monitorizando la glucemia, porque durante la manifestación, pues íbamos a administrar insulina de forma intravenosa, o sea que la posibilidad de una hipoglicemia iba a ser inmediata. El procedimiento duró 90 minutos, le administramos una dosis acumulada de 17.11 dosis de unidad internacional de insulina
logrando así que el paciente finalizara el procedimiento con 290 miligramos de glucemia, en este caso capilar. El paciente pudo irse para su casa con una glucemia de 195, comparación con la 329 con la que llegó. Creo que pudimos decir que el paciente se encontraba bastante estable y pudo irse al menos para su casa con la tolerancia de la insulina glargina, cual pues fue un caso que nos gustó bastante porque es muy raro y precisamente ya pues estamos en espera que la revista nos lo envíe para su proceso de publicación. Y bueno, para finalizar, en conclusión, los protocolos de desensibilización pueden convertirse en una estrategia terapéutica eficaz para garantizar la continuidad del tratamiento farmacológico en aquellos pacientes que únicamente pueden recibir ese medicamento. Estos procedimientos de sensibilización deben ser realizados por un grupo multidisciplinario donde intervenga el médico especialista, la enfermera y en este caso nosotros los farmacéuticos. Los farmacéuticos podemos dirigir este tipo de procedimientos teniendo como base nuestra formación en inmunología y farmacia hospitalaria. Y finalmente, debido a que se tratan de procedimientos experimentales, siempre deben ser realizados con el consentimiento del paciente y bajo monitorización, de ser posibles en la unidad de cuidados intensivos. Siendo así, muchísimas gracias. Daniel, muchas gracias por compartir pues, su experiencia, su conocimiento y por regalarnos esta hora de capacitación prácticamente. Abramos el espacio para que las personas que tengan preguntas las puedan hacer por, por voz, habilitando el micrófono, o por el chat, que incluso ya hay una y voy a comenzar con esa. Yo no sé, supongo que es Cristian Cuello. ¿Dejo de compartirlo o...? Ah, yo Bueno, creo que puedes bueno, dejar te de voy a dejarlo así. compartir para que vean tu cara cuando respondes. Ah, vale, listo. Permítame entonces un momento. Es Cristian, no sé si es Cristian Cuello que está conectado, pregunta que cómo coordinan la atención ambulatoria del paciente en imágenes diagnósticas con medio de contraste, pero es alérgico a dicho medicamento. Disculpen. Bueno, por el momento únicamente, como le dije, un proceso relativamente nuevo, lo estamos haciendo solo para los pacientes hospitalizados, ya se sepan. Pero si ya hemos tenido solo un solo paciente, que ya el paciente llegó para su cateterismo programado y bueno, nos tocó hablar con el paciente, decirle que toca dejarlo hospitalizado porque había que someterlo al procedimiento de sensibilización. Es más, el paciente incluso se le dio la oportunidad de ir a su casa, informarlo y regresar para la internación, hacerle su desensibilización y posteriormente hacerle su cateterismo. Pero ese es un punto que sí estamos trabajando y ya pues lo hemos tocado varias veces porque es difícil pues que alguien que llegue simplemente a hacerse un procedimiento ambulatorio y luego lo tengan que dejar hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos. Creo que es ahí donde muchos pueden decir, llegué por una cosa y terminé con otra. Pero precisamente es ir explicándole poco a poco al paciente las ventajas que se tiene y por qué queremos lograr esto. Así que por el momento estamos trabajándolo desde únicamente hospitalización porque ya el paciente está aquí, está bajo nuestro cuidado y todo lo que le vayamos a hacer va a ser propiamente de la atención. Ahora pues hay que extenderlo a ver cómo nos va con ambulatorios, pero digamos que vamos poco a poco y bueno, esperemos lograr unos mejores resultados. Así que esa pregunta es bastante válida y bueno, esperemos contemplarla más a futuro como retomamos ese punto. Gracias, Dader. Por ahora en el chat hay muchas felicitaciones, Dader, para vos. No sé si alguien quiera preguntar por micrófono o escribir la pregunta en el chat. Sí, precisamente Cristian estaba comentando que hay que coordinar con la aseguradora. Sí, exactamente. Es más, precisamente como es un procedimiento que incluso hace parte, pues lo estamos ofreciendo como tal, pues lo lógico incluso es que deba de como tal también cobrarse, porque incluso tiene su código, si mal no estoy, tiene el código SCUP. Pero el punto está es que este es primero vamos a ir poco a poco mostrando que sí podemos para después ir avanzando ese tema administrativo, que es lo más como lo más complejo, lo más tedioso, pero partamos del hecho de que sí podemos lograr hacerlo.
Nadie, otra pregunta en el chat, que si han tenido casos donde aunque tengan el cuidado de sensibilización, hayan tenido efectos secundarios. Ah, claro. Sí, y precisamente fue uno de los primeros pacientes cuando los estábamos desensibilizando al ácido acetil salicílico. Como en ese momento aún estábamos en proceso de aprendizaje, buscando qué había, pues recordándoles que esto pues no es algo que alguien nos haya venido desde la universidad y nos haya enseñado, sino que nos tocó literalmente buscar, indagar, aprender y a la par ir trabajándolo. Había muchos protocolos, como lo vieron en el metaanálisis, de reacciones de proceso de sensibilización. Entonces, el segundo paciente que desensibilizamos, resulta que lo hicimos con un protocolo que no era el definitivo, era otro, y el paciente cuando comenzamos a hacer la desensibilización, culminamos y a las 2 horas de haber culminado nos realizó la manifestación de hipersensibilidad. El paciente tuvo edema periorbital y un rash en miembros superiores. Entonces, bueno, le dimos sus antihistamínicos, no le dimos corticoide porque no había la necesidad debido a que no había manifestaciones de tipo respiratoria, así que con el solo antihistamínico pudimos resolverle, además que se elimina más rápidamente, y los sometimos al nuevo procedimiento, nuevamente al que tenemos actualmente, que lo que nos dimos cuenta era que precisamente en el anterior comenzaban con dosis mucho más altas, a diferencia del que estamos usando actualmente, que inicia con dosis todavía mucho más bajas, que es lo que de pronto nos explicamos por el cual hizo la manifestación de hipersensibilidad. Quizá de pronto no le dimos el tiempo suficiente para que el cuerpo generara el down regulation. Y bueno, hasta el momento ha sido como que lo único adverso que se nos ha presentado, pues todo el momento nos ha ido súper bien con los pacientes y bueno, esperemos seguir logrando esto. Siempre, o sea, nunca, pues cada vez que hacemos un procedimiento de esto, nunca estamos del todo confiados, siempre se mira muy de cerca, por lo menos tratamos de coordinarle, decirle al médico que cada vez que se administre el medicamento haga una revisión física del paciente, las dosis deben ser administradas, digamos, cada vez que se administra la dosis, se debe vigilar signos vitales, si es intravenoso, debe de lavar la vía. Entonces, ese cuidado precisamente amerita que el paciente esté en la UCI obligatoriamente. Nadia, listo. Ahí siguen llegando preguntas. Que si hay protocolo de desensibilización a metotrexato. Bueno, dentro de las revisiones que he hecho, sí, es más, en oncología es donde más hay protocolo de sensibilización, incluso hasta a derivados del platino y también a taxanos, e incluso hasta algunos anticuerpos monoclonales. Donde trabajé, iba a tener la oportunidad de hacer uno a rituximab, pero decidimos no hacerlo, sino mejor reforzar la premedicación y salió a flote el paciente. Pero sí estoy seguro que hay de metotrexato porque lo he visto. Sí, pero en donde más fuerte se ha presentado es con los taxanos y con los derivados del platino porque son más, digamos, más hipersensibles en los pacientes que de pronto el mero metotrexato. Incluso hasta la warfarina he encontrado protocolos. Vale, otra. ¿Qué criterios tienen en cuenta para poder llevar a cabo este proceso de sensibilización? Es decir, ¿qué criterios debe cumplir el paciente en cuanto a su estado? ¿O con cualquier paciente se puede llevar a cabo sin mayor problema? Bueno, precisamente lo que estaba explicando. El paciente pues debe ser un paciente que obligatoriamente vaya a usar ese medicamento, pues sí o sí. Entonces creo que el ASA es uno de los más candidatos a ellos, porque recordemos, el paciente que vaya a ser sometido a un stent coronario debe recibir doble antiagregación plaquetaria. Así que sí o sí deben utilizar la aspirina. Entonces es un paciente que se le puede prestar el servicio. Los demás medicamentos lo mismo. Si en lo posible se puede usar otra alternativa terapéutica, yo prefiero usar esa opción antes de pronto de someterlo a la desensibilización. Y teniendo presente pues, los casos en los cuales está contraindicado, por ejemplo, el caso de la aspirina, que está contraindicada en embarazadas, en pacientes con asma descontrolada, en pacientes ya con gastropatía, en pacientes que tengan ya una reacción de hipersensibilidad ya propiamente. Entonces, cada medicamento igual va a forma, hay que verlo si es necesario someter al paciente a este estrés de la desensibilización o fácilmente
busquemos otra alternativa terapéutica. Entonces, ante esas situaciones, cada vez que me derivan un paciente, lo primero que digo es, ¿necesariamente requiere eso? Entonces, por eso siempre evaluamos indicación. No podemos utilizar con otro tratamiento. Ah, listo, perfecto. Usemos entonces otro antibiótico u otra alternativa. No, el paciente requiere, o por ejemplo, el medio de contraste, vamos a hacerle, en este caso, el cateterismo, requerimos hacer la arteriografía. Tengo que usar contraste sí o sí. Entonces ya se nos vuelve un obligatorio. Entonces, se vean bien, cada paciente va a ser de forma distinta. Bueno, Cristian nos dice que no entendió algo. ¿Las dosis de sensibilización son continuas después del otro o hay un tiempo de descanso de evaluación? Y Sí, claro. adicionalmente dice pues que hay que tener precaución con los medicamentos oncológicos de alto costo porque algunos aseguradores podrían no querer pagar ese vial. Exactamente. Sí, bueno, primeramente con el tema vamos con el tema presente de la administración y luego el tema de lo de alto costo. El tema del hecho del vial, perdón, de la administración, sí, recordemos, cada dosis debe ser administrada en un intervalo de tiempo con el fin de ir poco a poco saturando los receptores. Si es vía oral, por lo general se da intervalos de tiempo de 30 minutos, por lo general, puede variar de acuerdo al fármaco, con el fin de darle el espacio a nuestro cuerpo de absorber el fármaco, generar el vaciamiento gástrico y que llegue a sangre. Ya si es intravenoso, si el tiempo se reduce, puede ser un poco menor, precisamente porque ya lo tenemos en sangre. Ahora, el tema de las aseguradoras y el cobro, sí, ese es un punto que, como les dije, aún no lo hemos contemplado porque aún estamos en la etapa de resolvamos el problema al paciente. ¿Ya? Entonces, primeramente, salvemos la vida. Bueno, ahora sí, ¿cómo vamos a hacer ese proceso? ¿Cómo vamos a cobrarlo? Sí, porque de nada me sirve si organizamos todo y después cómo vamos a hacer el proceso. Entonces, no hacemos nada a la final. Sí, yo sí ese punto sí lo tengo en cuenta, pero hay que tenerlo presente que ese proceso incluso, si mal no estoy, tiene sus códigos CUPS. Es más, anteriormente creo que era no post, pero creo que ya lo vi contemplado en los últimos acuerdos. Igual ahí se deja descrito en la historia clínica porque tenemos que dejar descrito que el paciente será sometido a desensibilización, por tal motivo se requerirá esta dosis adicional por esto y esto. Y tener presente que hay medicamentos que toca darle dosis de carga. Entonces, pudiéramos aprovechar ese proceso de usar la dosis de carga como, digamos, como método para cobrar también ese adicional. Nadie, bueno, en el chat no hay más preguntas. Yo tengo una, pero es que quizá no la escuché. En todos los casos se consiente, solo en el ASA. Bueno, yo estoy consintiendo a todo mundo, porque, pues, primeramente, Juan Pablo, darnos cuenta que somos farmacéuticos, ¿verdad? No somos inmunólogos. Entonces, pues debemos dejar descrito todo muy bien. Debemos explicar al paciente los pros y los contras. Y al tratarse de un procedimiento, hay que dejarlo todo por escrito, que el paciente va a hacer esto y que el paciente de verdad sí quiera sí quiera someterse a este riesgo, que al final termina siendo un beneficio. Entonces, para mí en lo personal, damos consentimiento informado a todos los pacientes de tal forma que evitemos algún problema más adelante desde el punto de vista legal, desde el punto de vista incluso desde las aseguradoras o desde cualquier índole. Entonces, quede respaldado de que el paciente siempre estuvo de acuerdo con el procedimiento, se le explicó que existen riesgos, pero más son los beneficios. Bueno, muchas gracias. Yo no veo más preguntas en el chat. Ah, bueno, preguntan que si hay forma de acceder a los protocolos que han Eh, bueno, realizado. si alguna cosa, pues puedo dejarle la presentación, Juan Pablo, o en su defecto puedo dejarles entonces en el chat mi correo, me pueden escribir y yo les paso los artículos de los pacientes que hemos atendido. Sí, en resto, una vez que salgan las publicaciones de los pacientes que hemos tenido, pues se los iré enviando. Aquí les Sí, voy el dejando el correo chat. es buena idea. Entonces, pues
Este es algo que me he querido embarcar en este mundo por el hecho de que creo que también hay que ir innovando mucho y los pacientes merecen mucho de nuestro trabajo. Y como les dije, de nada me sirve hacer un reporte si no voy a resolverle el problema al paciente. O sea, no solamente se basa en hacer el reportico ya, porque al final de cuentas es difícil evitar una reacción de hipersensibilidad. Tú no sabes si de verdad lo vas a hacer. Y cuando lo eres, fácilmente tú cambias el esquema. Pero ya la situación que uno piensa, es imposible o muy difícil que te llegue a alguien que sí o sí requiera una medicación específica. Entonces, creo que los casos que presentamos demuestran que sí se presentan. Este es un servicio que ahora ya nos están solicitando bastante, sobre todo aquí en la clínica que tenemos un fuerte que es cardiovascular, así que al asa y al contraste bastante. Eso ha hecho pues que obtengamos un nivel, incluso un respeto alto por los profesionales y los especialistas, y bueno, del cual pues me siento muy orgulloso de dar a flote nuestra profesión, que estamos para mucho más que simplemente hacer el mero reporte o simplemente estar bajo las cuatro paredes de la farmacia. Así que recomendación, hay que salir de las cuatro paredes de la farmacia. ¿Vieron? Tenemos mucho que podemos hacer y más si trabajamos en compañía de los demás profesionales de la salud, porque sí lo somos. Dyer, sí, siéntase orgulloso, hermano, por ese trabajo. Felicitaciones. Muchas Y gracias. no siendo más, pues a todos los esperamos en el caso farmacéutico de marzo, que esperamos esta semana se acabó, la próxima semana pues poner el banner publicitario. Muchas gracias. Y Dadier, pues ya para terminar, hay muchas felicitaciones ahí en el chat. Sí, Muchas listo, Juan gracias. Pablo. No, gracias a ustedes. Y bueno, en otro momento tendremos otra oportunidad de hacer otras presentaciones y Sí, siempre a su usted ya se disposición. ofreció a hacer gestión integral de la farmacoterapia. Claro que sí. ¿Cómo Entonces, le dice Adriana si todavía está por ahí conectada? sí, creo que Para sí. que mantengamos el balance hombre-mujer también equilibrado. Claro que sí. Bueno, un saludo para todos y que pasen buena noche. Gracias, feliz noche a todos.